tengo idea. Para eso vamos a hablar con una especialista que es Belén Ortega. Belén, Gustavo Noriega te saluda. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por charlar un ratito con nosotros. Bueno, ¿se Un placer. necesita control, se necesita una ley o lo mejor es que quede libre la inteligencia artificial al uso de los usuarios? La realidad es que se necesita una regulación planificada y estratégica. No se necesita ni regularlo en demasía como está pasando hoy en la Unión Europea, que están empezando a desregular, porque bien como dice Federico, frena un poco la innovación y la Claro, tecnología, pero tampoco podemos hacer, como dijo y declaró el ministro de Desregulación Federico Stroessner, declaró de que su única tarea ahora es que no haya ninguna ley de IA, tampoco es extremo. ¿Por qué? Porque en ese extremo no estamos contemplando que si no regulamos por lo menos la parte de la protección al ciudadano, hoy cualquiera puede hacer una foto con alguien claro. desnudo, puede haber bullying, no se regula la parte de lo que tiene que ver con, hubo el caso hace poquito, el caso de un adolescente acá en Argentina que estaba con trastornos de bulimia y anorexia y tenía conversaciones con ChatGPT para poder mejorar desde ese lugar, para poder inducirse a lo que era dentro de su trastorno, a los vómitos y todo lo que Ujú. contemplaba. Entonces, tiene que haber una regulación, sí, pero esa regulación tiene que ser planificada y que sea para proteger al ciudadano y para que también el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo en las empresas, en los individuos, en la parte educativa, esté dentro de un marco de resguardo, en donde Ujú. el ciudadano realmente esté resguardado bajo ciertas Claro. normas de convivencia. No es regular por regular. Claro. Ahora, Belén, ¿cómo? Porque tampoco logro imaginar cómo sería una regulación, digo, cómo se lleva a cabo, cómo se administra una regulación. No sé cómo hacen en Europa, por ejemplo. En Europa, en Estados Unidos, ahora en Corea del Sur, que hay una ley nueva sobre la integridad de la inteligencia artificial, en Corea del Sur se lanzó una nueva ley que contempla normas de convivencia para lo que es el uso de la inteligencia artificial. En ese caso, lo que se tiene que debatir primero para que se arme esa ley, se tiene que debatir cuáles son aquellos riesgos que Ujú. puede tener la inteligencia artificial en el desarrollo, porque avanza de manera muy rápida, Claro, y tenemos que contemplar ¿dónde puede estar el riesgo del ser humano? Donde está el riesgo del ser humano es ahí donde hay que legislarla y también regularla. Ahora, también, por ejemplo, regularla. Hubo un caso muy interesante en Estados Unidos hace poco, donde un chico de 17 años, lamentablemente, falleció, se suicidó a través de la inteligencia artificial. Le fue preguntando y le fue usando la inteligencia artificial como psicólogo, y a raíz de eso, como no estaba regulada en Estados Unidos, la familia de este chico demandó a OpenAI y OpenAI hizo una regulación y ahora cada vez que puede llegar a ocurrir eso, OpenAI te manda un número de teléfono según el país en donde estés. ajá, Ahora, ¿se va haciendo camino al andar? Sí, claro, pero el tema acá es empezar a tener un consenso, por lo menos porque hoy la regulación es de cada país. claro. No es que haya un consenso mundial de inteligencia artificial, ojalá lo hubiera. Pero regular hasta dónde puede llegar el ser humano hoy en la evolución de la tecnología. ¿Se puede regular y a la vez evolucionar en tecnología e innovación? Sí. ¿Y puede el mercado ser competitivo para poder operar en todas las empresas tecnológicas? Sí. El tema es en qué punto la no regulación puede llegar a afectar al ser humano. Y ojo, regulación va acompañada de educación. Claro. De nada sirve regular si no educamos a la población en todo lo que es inteligencia artificial, porque como bien vos decías al principio, vos la utilizás. Hay personas que o la utilizan de manera incorrecta porque no le preguntan de manera correcta o porque le delegan no como una herramienta, sino como un lugar de escape. Y hay personas que hoy todavía en Argentina no saben sobre inteligencia artificial y no saben cómo utilizarlo. Y este año es clave para poder educarnos en inteligencia artificial. Este año necesitamos entenderla, saber utilizar por lo menos herramientas como ChatGPT o como Copilot para poder empezar a ser competitivos en el mercado. ¿Y cómo podría ser esa educación? ¿Estás pensando en alguna campaña oficial o una cosa más de abajo para arriba? Yo creo que hoy, a como viene el gobierno, hoy en realidad en el gobierno, en el Ministerio de Capital Humano, hay un proyecto que se llama Paidea, que está publicado en el sitio del gobierno nacional. Paidea es un proyecto que hay sobre educación para transformar el sistema educativo nacional, en donde se enseña inteligencia artificial desde lo lúdico en jardín, en primaria desde el pensamiento computacional y en secundaria desde lo que es Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning. Pero Ujú. eso no está implementado. Hoy muchos maestros, tengo como alumnos a muchos docentes de todo el país que me dicen, yo vengo a estudiar inteligencia artificial con vos
porque la realidad es que no me bajaron nada y empieza ahora el ciclo lectivo. Claro. Y cómo yo me enfrento a un aula donde el alumno, más allá de que no puedo gestionar el aula porque el alumno me hace la tarea con ChatGPT, ¿cómo hago para que no me esconda el nene la tarea o que me diga que la hizo él cuando la hizo con ChatGPT y le enseño la herramienta pero utilizado con el pensamiento crítico? Ese proyecto está ahí, está en la página web. En algunos casos subieron algunas aplicaciones que se ve que licitaron y estuvieron en algunas escuelas piloto, pero todavía no hay nada en concreto. Ahora, no veo en concreto nada de arriba hacia abajo. Yo lo que creo que hoy es o esperar a que de arriba hacia abajo baje algo, o tener el mismo ser humano y los mismos miembros de Argentina, todos los que estábamos en Argentina, decir, bueno, listo, me empiezo a capacitar. Claro. Te podés capacitar en herramientas de inteligencia artificial de manera gratuita o de manera paga. Hoy tenés acceso. De hecho, yo todos los martes a las 17 horas doy clases de inteligencia artificial gratuita para hacer mi aporte a la comunidad. Ajá. Pero la idea ahí es de qué manera yo empiezo a ser competitivo en el mercado y a sumarme a esta ola, porque no es moda inteligencia artificial. Lo vengo diciendo desde el año pasado de que no es una moda, que es algo que llegó, Sí, llegó para y que va a quedarse. impactar Claro. totalmente. Y la inteligencia artificial no le interesa ni la política, ni la economía, ni cómo estamos, ni cómo nos levantamos. La inteligencia artificial, y se vio en el foro de Davos, avanza. El foro de Davos era un foro de economía mundial y se tocó el 80% que se tocó los distintos temas y paneles que habían, era sobre inteligencia artificial. Claro. Entonces, la inteligencia artificial está en boca de todos y es algo que tenemos que empezar a tomar y a incorporarlo como un hábito de manera consciente y también con pensamiento crítico. Belén, lo único que tengo claro, la uso mucho, la uso bastante, creo que la uso razonablemente bien, por ahí un poco superficial. Lo único que me incomoda de la inteligencia artificial es el tratamiento de las imágenes, que son, Sí. son cada vez más, son cada vez mejores en términos de fidelidad, y que le están quitando a la fotografía su estatus de verdad, ¿no? Uno antes veía una imagen y sabía que esa imagen correspondía a un hecho de la realidad, ¿no? Ahora ves una imagen y ya no sabes si eso corresponde a la realidad o no corresponde. Con lo cual, digamos, la cantidad de engaños que se pueden hacer. Y lo que yo decía, Belén, es que si estamos hoy en un estadio en que ya es difícil distinguir una imagen real de una imagen hecha con inteligencia artificial, dentro de 5 años, un año o 6 meses, digamos, va a ser imposible, ¿no? Entonces ahí hay un tema bastante complicado y muy revolucionario, ¿no? Que la fotografía deje de ser testimonio de verdad, me parece que es una revolución muy inquietante, ¿no? Es muy inquietante. El verdadero desafío hoy en día, y sobre todo en las redes, con el tema del algoritmo, va a ser empezar a descubrir qué no está hecho con inteligencia artificial. De hecho, hay un caso que se dio a conocer esta semana de un monje tibetano, que uno piensa que es un monje tibetano y cuando lo va a ver a Instagram, en realidad no existe. Ajá. Claro. Y factura, pero claro, es impresionante lo que factura. Claro. Hay la primera, ahí está ahora, esta semana también salió la primera cantante argentina hecha 100% con inteligencia artificial, Claro. que se llama Alumni 07, que también es empezar a decir, bueno, ¿y qué pasa con los cantantes? ¿Y qué pasa con los artistas? La realidad es que el mercado se va a transformar. ¿Significa que van a desaparecer? No. Yo considero que se van a ir transformando y tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver colaboraciones y a ver proyectos y trabajos hechos mitad con IA y mitad con ser humano. Y el ser humano se va a tener que ir adaptando e incorporarlo dentro de su profesión para no quedar relegado al mercado. Ahora bien, el verdadero desafío va a ser empezar a entender qué no fue hecho con inteligencia artificial y realmente como una búsqueda del tesoro descubrir algo que no esté hecho con inteligencia artificial. Y supongo que la inteligencia artificial va a desarrollar mecanismos para ocultar que está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Va a ser más difícil todavía, ¿no? Cada vez va a ser más imperceptible al ojo humano, por eso es tan importante la regulación, porque imaginémonos que si hoy, por ejemplo, yendo al lado de comunicación y de noticias, publicamos la noticia de un accidente, que antes era un fotógrafo sacando la foto de ese accidente. Si ahora está ilustrado, porque eso ya no es foto, es ilustración, con inteligencia artificial, es una ilustración hiperrealista, como se le llama cuando le pedimos a la IA que nos haga una imagen hiperrealista, ¿qué tipo de regulación? No puede haber un disclaimer abajo que diga imagen hiperrealista realizada con IA, como hay muchas veces ahora se estuvo regulando esta parte, sobre todo en la parte de política. Esos son los tipos de regulaciones que tienen que haber y tienen que ir acompañadas de educación para que el ser humano también pueda traspasar este umbral que es la nueva revolución que digo yo.
Claro. Tuvimos la revolución industrial, tuvimos la revolución del .com, hoy tenemos la revolución de lo que es la inteligencia artificial y hay que pasar un umbral para volver a estar en una estabilidad en donde ya forma parte de nuestro día a día. Realmente es muy impresionante ser contemporáneos a un cambio tan descomunal, ¿no? Es un poco vertiginoso y al mismo tiempo fascinante, ¿no? Porque es una herramienta increíble. Sí, que va a ser un cambio cultural, social. La realidad es que ya de por sí empezar a utilizar la inteligencia artificial te ahorra de tu día a día 1 hora libre todos los días para usarla lo que vos quieras y empezás a utilizarla en el corto plazo. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a utilizarla con más frecuencia y la empiezo a incorporar en mis hábitos? Voy a empezar a tener más tiempo libre. Y ahí es donde el verdadero desafío va a estar en el ser humano, en descubrir su propósito. Porque si yo puedo aportar más, voy a empezar a hablar no tanto de la tecnología, hoy está en boca de todos, pero después no va a ser tanto tecnología porque ya la vamos a tener incorporada. Después va a ser cuál es mi talento, qué puedo aportar en la empresa que no sea tecnología, a qué me voy a dedicar si las tareas repetitivas me las automatiza una máquina. Claro. ¿Para dónde va a ir el ser humano? Belén, te quiero hacer una consulta respecto de los más jóvenes, porque a mí me pasa con mi hijo que tiene 14, que le consulta ChatGPT, o si no, hace muchas investigaciones con Gemini y todo, pero lo que yo noto en los adolescentes es que lo que dice la IA es absolutamente verdadero y no puede tener error. Y me ha pasado incluso, me dice, mira, Gemini me dice tal cosa, y bueno, yo en un caso específico le digo, no, pero fíjate, porque eso por ahí no es tan así. Y es como que hay una barrera muy chiquitita entre en ese análisis que por ahí uno es adulto y lo hace y puede decir, che, esto capaz que no es tan cierto, y que por ahí los adolescentes que ya tienen ese contacto cotidiano no lo tienen y que piensan que todo lo que dice una IA es absolutamente verdad. Total, la inteligencia artificial, primero que no es mágica ni infalible, no tiene emoción, criterio ni ética. Esto tenemos que tenerlo en claro siempre, porque es algo que nos puede llegar a decir, bueno, pará, me está diciendo una cosa, es verdad, es mentira, no. No es mágica ni infalible y depende de cómo nosotros le preguntemos y de ahí vienen los sesgos en la inteligencia artificial. En lo de los adolescentes es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en cierta medida o se criaron con la inteligencia artificial y se están criando con la inteligencia artificial. Entonces, al no tener una educación de inteligencia artificial aplicada, que tiene que ver con esto de cómo le pregunto, tengo que entender que no tiene ética, que no tiene criterio, que no tiene emoción, empiezan a creer que es realidad. Y hay un estudio más alarmante todavía. En Japón se estudió a varias personas, hombres y mujeres, niños, de entre 14 y 20 años. Y en ese estudio, el 20% de las personas que contestaron esa encuesta dijeron que contemplaban como posibilidad tener una relación afectiva, amorosa, con una inteligencia artificial. Es un montón. ¡Qué miedo! Inquietante. Es un montón. Pero esto tiene que ver con la educación. Esto tiene que ver con que justamente, si vemos esto desde el lado argentino, si en la Argentina no se educan a los docentes para que contengan en las aulas a los adolescentes y a los adolescentes se los aplica, se les enseña a utilizar la inteligencia artificial con las bases fundamentales, que es el criterio, el pensamiento computacional, la creatividad, y utilizarlo como herramienta como tal, pasa esto, que creen que realmente tiene el 100% de la verdad. Claro. Y no es así. Y esto pasa también con las tareas, cuando se discute una tarea. Bueno, me quedo con esto, Belén, mucha educación, que es lo que estás proponiendo, ¿no? Que es una herramienta fundamental para estar preparado para un terremoto cultural muy difícil de imaginar, que tiene, en la práctica de las plataformas de interacción, que tiene 1 año, 2 años, ya me perdí yo con el tiempo. Sí, son 2 años que están las plataformas que fueron conocidas. En realidad la inteligencia artificial nació en 1950. Claro, claro. Así que viene hace un montón desarrollándose y ahora las plataformas en realidad vienen trabajando desde 2020, 2023 más o menos ya se hicieron más conocidas a nivel mundial porque, por ejemplo, en OpenAI, la fundación de Bill Gates y el gobierno de Estados Unidos también invirtieron para que se acelere ese proceso. Claro, bueno. 2 años nada más y ya el terremoto es visible. Belén, muy interesante. Muchas gracias por charlar un rato con nosotros. Un placer, que tenga lindo día. Ahí está. Bueno, les tengo que decir una cosa. Belén Ortega no existe, es una creación de la inteligencia artificial que fue hecha por Guido Diricia.